Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Chema Menéndez, escritor madrileño que nos presenta la segunda edición de su novela La epopeya del Chato. Una novela biográfica, Chema, sobre un gran periodista y un gran intelectual español, Jaime Menéndez, en la que describes de forma exhaustiva la situación sociopolítica previa a la guerra civil, la lucha por la libertad de los que creyeron que un mundo mejor es posible y el compromiso intelectual y político como modo de vida. El subtítulo de tu novela, del New York Times al campo de concentración de los Almendros. ¿Por qué ese título y qué te llevó a escribir esta novela? Bueno, pues vamos a empezar por el título, que es lo más corto. Del New York Times, evidentemente, yo quería dejar en el titular que fue el primer español que trabajó en la prestigiosa redacción del New York Times desde Nueva York. Y eso es lo que a él le hace peculiar como miembro de la generación del 27. Es el primer español, repito, que fue redactor del New York Times, pero también el primer miembro de la generación del 27 que fue periodista en esa redacción. Entonces, eso quería plasmarlo en el título porque consideraba que era muy importante. Y también para reivindicar que sobre todo la juventud conoce Auschwitz, Mauthausen, Dachau, campos de concentración nazis, y es curioso que no sepan que aquí en España Franco ordenó construir alrededor de 150 campos de concentración, y yo quería también que en el titular saliese ese nombre, el campo de concentración de los Almendros, que fue uno de los más salvajemente llevados por las fuerzas del Eje, porque hay que recordar que la guerra civil española no fue una guerra civil, sino fue una contienda casi mundial. Otra cosa que llama la atención de tu libro es que la novela está escrita en primera persona y desde el más allá. ¿Es una decisión consciente y por qué? Bueno, escribir un libro yo creo que es una decisión, ahora que lo miro a toro pasado, inconsciente, porque si lo llego a saber no lo escribo. Fue un trabajo muy duro, muchos años de investigación, pues viajando por España para poder entrevistar a personajes que todavía quedan con vida, yendo a las hemerotecas, y claro, mi poco tiempo libre pues no viví para otra cosa que para escribir el libro. Y bueno, fueron unos años realmente muy duros, así que la gente cuando me pregunta ¿cuándo vas a escribir el segundo? Digo que no, que con uno basta, porque es un trabajo muy duro. Si uno se dedica nada más que a la escritura, vale, bien, pero como no es mi caso, es muy duro. Esta pregunta iba orientada también a que puede entenderse o se puede deducir de la lectura del libro que el ponerte en primera persona es una manera de intentar entrar en la personalidad del protagonista, de tu abuelo, de Jaime Menéndez. Sí, efectivamente. Yo quería plasmar en el libro muchos aspectos de mi abuelo, pero uno fundamental era la sorna, la retranca, o así como dicen en Asturias. Bueno, pues una forma de entender la vida con mucho sentido del humor, pero un sentido del humor muy particular. Y yo quería que el público pues conociese a mi abuelo en todas sus facetas, y esa es una de las más importantes que él tenía, el sentido del humor. Hablabas hace un momento del esfuerzo que supone, del esfuerzo de documentación que supone un libro de estas características. Yo creo que si algo es reseñable del libro y destacable, tiene, en mi modesta opinión, una gran calidad literaria, pero también se trasluce del libro un gran esfuerzo en la documentación. Y quería saber, porque creo que a los miembros de la Gavilla Verde y a la gente que acude a nuestra web para documentarse, le interesa este aspecto. En ese gran proceso de documentación que se trasluce del libro, ¿cuáles fueron tus vivencias más interesantes y lo que podríamos llamar las sorpresas a las que te llevó? Son muchos ámbitos los que me llevaron a trabajar en el proceso de investigación. Por un lado, cuando yo era niño, la primera sorpresa fue escuchar a mi abuela las historias de mi abuelo, y escuchar de labios de mi abuela, pues lo tengo grabado como si fuese hoy: si tu abuelo hubiese sobrevivido al franquismo, hoy sería ministro de Cultura. Yo, claro, siendo un niño, dije, joder, pues mi abuelo tuvo que ser un personaje muy importante.
Y claro, pues según fui haciéndome mayor, ya oí a mi abuela, a mi padre, historias, que era miembro de la generación del 27, que fue el primer español redactor del New York Times, que fue el último director que tuvo el diario El Sol, que el diario El Sol fue y es el periódico más importante, yo me atrevo a decir, más importante de todos los tiempos de la prensa española, puesto que ha tenido plumas tan prestigiosas como Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Américo Castro, Fernando Vela, luego un poquito más tarde Antonio Machado, Rafael Alberti, Pío Baroja, Manuel Altor Aguirre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las mejores plumas trabajaron en El Sol y entre esas plumas estaba la de mi abuelo, y mi abuelo fue el último director que tuvo ese periódico. Entonces, eso, digamos, fue lo que más me chocó a mí, ¿no? Saber que tenía un abuelo muy importante, pero que a la vez había sido olvidado. Entonces, cuando yo empecé a hacer la labor de investigación, sorpresas me llevé en la hemeroteca, porque empecé a ir a la hemeroteca, tanto a la hemeroteca del Ateneo de Madrid, que tiene una de las mejores hemerotecas de España, e ir investigando publicaciones e ir encontrando referencias de mi abuelo. Fotos de mi abuelo con André Malraux, por ejemplo. Eso fue una de las mayores sorpresas de mi vida, que apareció en la portada de un diario, el diario Política, entre 1936 o 37, ya no recuerdo bien, pues mi abuelo en la portada del diario Política, con André Malraux. Eso es algo que yo cuando lo vi digo, no me lo puedo creer, y con otros personajes de importancia como Luis Companys, que en ese momento era el presidente de la Generalitat, o Negrín, ¿no? Impresionante. Sorpresas de ese tipo pues fueron la verdad que muy agradables, ¿no? Pues eso, como uno va a comprarse unos zapatos y después unos zapatos nuevos, pues yo lo mismo, iba a la hemeroteca, a ver qué me encuentro hoy, y siempre me encontraba sorpresas. Esa labor de investigación, de documentación, modificó o influenció en el planteamiento final que haces de la novela, porque se puede también señalar que, en mi opinión, aun a riesgo de perder la fluidez en el relato, en muchos momentos de la novela, y eso desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de una asociación de memoria histórica, es relevante, haces una gran relatoría de hechos, de momentos, de nombres. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Eso es antes, es previo, tiene que ver con una labor de documentación o trasciende el hecho de la labor puramente historiográfica? Y hay un trasfondo político. No, vamos a ver, la historia es la historia de mi abuelo. Yo me he permitido ciertas licencias porque, bueno, el libro es mío y me gusta meter licencias un poco para dejar mi signo de identidad, como en todo lo que hago, porque, bueno, he hecho también documentales, pues siempre dejo mi signo de identidad. Eso me gusta mucho. Pero el libro es la historia de mi abuelo. Es decir, el 95% de lo que está ahí escrito es la historia real de mi abuelo, tal y como pasó. Entonces yo, para elaborar esa historia, me basé en tres conceptos fundamentales. Uno, lo que había escuchado a mi abuela. O sea, aquí mi abuela ha sido un factor muy determinante en esta historia, porque mi abuela además falleció mientras estaba escribiendo el libro. Y bueno, pues a ella pues todos los días me sentaba con ella, me contaba y pude establecer digamos que un esqueleto de la biografía de mi abuelo. Y luego mi padre, ¿no? Mi padre pues también me ayudó muchísimo y pude completar ese esqueleto. Y luego, con el estudio historiográfico, evidentemente descubrimos cosas nuevas que no sabían ni mi abuela y no sabían ni mi padre, mediante el estudio historiográfico, y luego mediante pues entrevistar a compañeros de mi abuelo que todavía están con vida, o estaban, porque alguno ha fallecido, que bueno, le conocieron y me dieron anécdotas y detalles que no sabían en la familia. Creo que conoces que esta motivación que te ha llevado a ti a escribir el libro es una constante en muchas personas de nuestra generación que han buceado en la memoria, desde luego en personajes no de la talla quizá intelectual o del reconocimiento intelectual que tuvo tu abuelo en vida, buscando en esa recuperación de la memoria algo más. De ahí
el origen de mi pregunta, es decir, se puede deducir que esa gran relatoría de personajes y de personas que contribuyeron a un momento político importante en España puede tener una doble finalidad, porque muchos de ellos, o vemos cada día que hay muchas personalidades que tuvieron un papel importante en ese periodo y que han pasado al olvido, cosa que nos deshonra, diría yo, a nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta iba un poco en esa línea. ¿En este libro tú pretendes también hacer de alguna forma un homenaje a aquellos que han estado y que no se han reconocido? En este libro, digamos que es la historia de mi abuelo, pero es la historia de España. O sea, es un libro histórico, principalmente. Y también ahí pues estudié bastante y quería dar a conocer una parte, como digo yo, inédita de la historia de España. Yo aquí catalogo ciertos procesos que escribo en el libro que grandes personajes de la cultura actuales, como Jorge Martínez Reverte, un grandísimo historiador, escritor, especialista en franquismo, él al leer mi libro, lo primero que dijo, dice, es que se me ha escapado. Dice, yo llevo toda la vida estudiando el franquismo, escribiendo el franquismo, y esto se me ha escapado. Y es algo tan importante para la historia de España que quiero, pues eso, decirlo, para que la gente sepa que esto que has escrito, la verdad, tiene una relevancia historiográfica muy importante para los historiadores y para los escritores. Y yo quería también que la gente supiese ese pedazo que está en el olvido, que son factores muy determinantes en la historia de España. Yo denomino la transición periodística con esa denominación de origen, porque antes de la transición democrática hubo una transición periodística que este país, desgraciadamente, ni la ha nombrado, ni la ha sacado a la luz, ni nada de eso. Tocas aquí un punto, creo, interesante de tu novela, y es tu abuelo, Jaime Menéndez, fue un periodista, como se demuestra en el texto, de una talla enorme. ¿Y por qué crees tú que personajes de esa categoría, y en este caso tu propio abuelo, es en este momento un desconocido en las facultades de periodismo? O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad si es que tenemos un Alzheimer social? Pues una sociedad de Alzheimer social que impide que reconozcamos valores y personalidades de las que podríamos sentirnos perfectamente orgullosos y que aportarían a nuestro bagaje intelectual y periodístico también. Bueno, yo en el libro recupero a mi abuelo como figura principal, pero recupero a cientos de personajes de su misma talla. Sí. Puedo nombrar a Manuel Navarro Ballesteros, compañero suyo, fusilado en el 41, Javier Bueno, Cristina Hurtado de Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Personajes que tenían una talla literaria tan grande como Alberti o como Lorca, pero que por desgracia, por motivos, unos porque eran muy humildes y no les gustaba figurar, otros pues porque Franco se encargó de soterrar todo lo que podía acerca de la gente republicana, y solamente aquellos que obtuvieron una fama universal, pues como son García Lorca, Alberti y unos cuantos más, que traspasaron las fronteras en aquellos momentos, consiguieron sobrevivir al franquismo. Pero todos aquellos que no consiguieron eso fueron enterrados. O sea, Franco se encargó de enterrar toda esa generación de eruditos, de intelectuales, de escritores que formaron la generación del 27, porque no tenían esa fama y lo pudo hacer. Claro, con un Lorca que ya en ese momento era muy famoso, pues no lo pudo hacer porque era ya casi tan conocido fuera de España como dentro de España. Pero han pasado muchos años desde entonces y hay personajes que todavía siguen siendo desconocidos. En nuestra propia página web publicábamos ahora un libro sobre un dibujante reconocidísimo en Francia y que en España ha pasado desapercibido. Todavía las personas que se exiliaron a países como Francia, estos países se encargaron de reactivar, creo yo, su propia memoria y tener un reconocimiento. Pero las personas que, como tu abuelo, se mantuvo en España y que contribuyó, como tú mismo nos estás diciendo, a que hubiese una transición periodística y consecuentemente una transición política, en mi modesta opinión creo que han quedado todavía más en un segundo plano. ¿Crees que en este momento se podrían tomar iniciativas y
realizar actividades a nivel nacional, a nivel oficial, en ese sentido, o no lo ves viable? No es viable. No. O aquí los nietos de esos personajes nos echamos la manta en la cabeza y recuperamos a nuestros abuelos, o este país no va a recuperar a esos personajes. No está por la labor, yo por eso escribí este libro. Mi abuelo murió en el año 69, yo tenía 1 año y mucha memoria histórica, mucha recuperación de figuras, pero siempre se hablan de los mismos, siempre se hablan de esos que obtuvieron esa fama fuera de las fronteras. Y de los que no han existido. Entonces, los que verdaderamente conocemos la historia, que somos sus familiares, somos los que tenemos que sacarles del ostracismo, porque si no, nadie se va a ocupar, porque no saben quiénes son, no les conocen, y entonces así es muy difícil. Y en España, por desgracia, se ha perdido esa identidad que tuvo de interés hacia la cultura. Y estos personajes, pues ahora mismo, como no generan dinero, pues me interesan a las autoridades y a los organismos del Ministerio de Educación o del Interior para sacar estudios sobre estos personajes. Volvamos a la figura de El Chato, si te parece. ¿Nos cuentas brevemente su trayectoria biográfica, sin entrar en más profundidades? Bueno, pues la verdad es que ahí hacer una semblanza breve de mi abuelo es un poco complicado. Para que te hagas una idea, yo cuando terminé el libro tenía 800 páginas. Cuando lo publiqué tuve que reducirlo a casi la mitad, porque es una de las semblanzas más ricas, yo creo, del siglo XX, sin ninguna duda. Mi abuelo tiene una característica, bueno, muchas características, pero a mí la que más me sorprende es el haber nacido en una aldea de 100 habitantes, en Asturias, en Sobrerriba, que pertenece a la parroquia de Cornellana, donde pasa en Narcea y llegar a ser redactor del New York Times. Aprender... Te interrumpo un momento, sí. Se llama Pueblo sin río, no es pueblo, ya lo sabes. Sí, y entonces pues eso, llegar a ser redactor del New York Times, pero de forma autodidacta. Es decir, él no estudia periodismo, él no... Bueno, luego en Nueva York sí va a la universidad, ¿no?, a formarse en otros ámbitos, pero no estudia periodismo, ¿no? Y llega a ser el primer redactor español del New York Times y llega a dirigir El Sol. Y durante el franquismo llega a ser subdirector del diario España de Tánger. Entonces a mí, si tengo que sacar 4 o 5 cosas importantes de él, pues por supuesto, vamos a repetir que fue el primer español redactor del New York Times, que llegó a escribir en Leviatán, que Leviatán era la publicación literaria de mayor nivel intelectual en los años 30. Ahí solo escribían los mejores, tanto españoles como extranjeros, y mi abuelo escribía ahí, que llegó a dirigir el diario El Sol, que eso es un hecho muy importante, porque el diario El Sol ha sido el periódico más importante del siglo XX. Y luego, pues, que, bueno, estuvo 5 años encarcelado por el franquismo, pero él nunca dejó de luchar, escribió a escondidas un libro que yo rescato en un capítulo, en este libro, que, bueno, pues no deja indiferente a nadie, y él con la esperanza de algún día salir libre. Efectivamente, en 1944 sale libre, pero bueno, le seguían persiguiendo y cada 2 por 3 tenía algún altercado con la Guardia Civil, por lo que deciden exiliarse a Tánger. Y ahí desde Tánger es donde empieza a luchar por la democracia desde el diario España de Tánger. Ese hecho es muy importante porque es el comienzo verdadero de la lucha antifranquista en la prensa española. El primer medio de comunicación que empieza a criticar el franquismo es el diario España de Tánger, y eso lo hace mi abuelo. Entonces es un hecho historiográficamente tan importante que también lo quiero destacar en esta semblanza.
Y luego, pues bueno, ellos cuando vuelven del exilio, ya en los años 50, en 1957, es también muy importante la labor de Zappa que hace desde el Instituto de Estudios Políticos, que dirigía Manuel Fraga Iribarne, que es otra de las cosas que yo descubro en este libro, como Manuel Fraga Iribarne, que todos sabemos que ha sido un hombre de derechas, muy conservador, pero muy de derechas, pues tiene, digamos, una vertiente desconocida que fue pues ayudar dentro de sus posibilidades a muchos rojos peligrosos en el Instituto de Estudios Políticos, y desde ahí permitió que muchos rojos peligrosos a los cuales cobijaba escribiesen con libertad y escribiesen de cosas que estaban prohibidas en ese momento. Y eso también es un hecho muy importante, junto con la revista El Mundo, que la hacía prácticamente mi abuelo, que es una revista en la cual mi abuelo ahí sí que daba unos palos al régimen tremendos, ¿no? No solamente palos, sino que se atrevía a publicar fotos de Miaja, fotos de Fidel Castro, fotos, digamos, de todos los enemigos del franquismo, ¿no? Fotos de Ho Chi Minh, fotos de Mao Zedong, fotos de Engels, fotos de Marx, pero en las portadas, no en una página que a lo mejor no se ve tanto, sino en las portadas de las publicaciones. Y eso en esa época es algo muy importante, y algo que demuestra la gran valentía que tenía mi abuelo a la hora de hacer esa lucha periodística desde Madrid, ¿no? En Madrid entonces todavía se seguía matando a gente. El régimen todavía seguía matando a gente por ser considerados rojos peligrosos. En tu libro hay algunos apartados que recogen textos de tu abuelo que forman parte de libros que llegaron a publicarse, o incluso otros que pueden estar pendientes de publicación. Es decir, tu abuelo no fue un periodista que se dedicó solo a la labor periodística pura, sino también es un escritor. ¿Qué destacarías de tu abuelo como escritor? Bueno, pues mi abuelo fue un gran escritor, y él tenía dos facetas a la hora de escribir libros. Él escribió en el año 34 Vísperas de Catástrofe, que fue un estudio de la situación, como él denominaba, el panorama internacional de la política en ese momento. Y él vaticina absolutamente todo lo que iba a pasar 8 o 9, 10 años después, con el nazismo, con el Eje, con el fascismo nipón, con datos y señales de todas sus investigaciones que había hecho. Y efectivamente, pues, aunque recuerdo alguna crítica en el año 34 de algún periodista del Sol que decía: este es un catastrofista, no le hagan caso, pero luego todo ocurrió. No va a ocurrir nada. Ocurrió absolutamente todo lo que mi abuelo predijo en Vísperas de Catástrofe. Entonces mi abuelo tenía una vertiente a la hora de escribir muy grande, a la hora de documentación, o sea, era impresionante, datos, señales, números, cifras, y luego era capaz de escribir pues el libro que escribió en la cárcel, contar el día a día de las vivencias que tenía allí, pues con una enorme calidad literaria, comparable a Benito Pérez Galdós, por poner un ejemplo. Ese es un aspecto interesante, ¿no? Él, ¿crees que en su periodo de permanencia en el campo de concentración, de alguna forma la literatura o la escritura fue su aliada para mantener un nivel de ilusión, de optimismo, de acercamiento, de aferramiento a la vida? Porque si algo trasluce el libro también de la personalidad de tu abuelo es la bonomía, pero también esa tolerancia y capacidad de aceptación. Me parece que es un libro que no pone el énfasis en las consecuencias de esta situación política tan dura que se vive en España. Bueno, en el perdón, por ponerle nombre, ¿no? Él perdonó todo lo que le hicieron, pero como en algunos apartados del libro sale, sí se perdona, pero no hay que olvidar. Mi abuelo no tenía rencor bajo ningún concepto, pero era muy consciente de que se veía en la obligación como escritor de contar lo que pasó en el campo de concentración de Los Almendros y otros centros penitenciarios, por si en el futuro era necesario, para conocer esa parte de la historia que vivieron
muchos presos políticos en España. Y claro, él se dio cuenta de esa situación. Él era un privilegiado porque él era escritor y él podía contarlo, bueno, escribirlo en este caso. Y se puso manos a la obra, pues prácticamente desde el primer día que estaba en el campo de concentración de los Almendros. Él se puso a escribir el día a día y guardaba esas hojas en la boina, en un doble fondo de la boina, y así hasta 500 o 600 páginas que llegó a escribir el hombre, ¿no? Entonces, él era escritor y periodista, o periodista y escritor, muy buen periodista, muy buen escritor, pero yo la anécdota siempre cuento es cómo llega al New York Times, entra de redactor de deportes y acaba en política internacional, que era su pasión, pues simplemente por su calidad literaria. O sea, en una de sus crónicas de un partido de béisbol, Herbert Lionel Matthews, que era en ese momento el redactor jefe del New York Times, se quedó anonadado de esa crónica deportiva, y cuando la leyó dijo: ¿quién coño ha escrito esta crónica? Le dijeron: Menéndez. Porque entonces no se firmaban, los novatos no firmaban las crónicas, entonces pasaban estas cosas que bueno, leían la crónica y no sabían quién la había escrito. Entonces Herbert Matthews, claro, muy sorprendido de esa calidad literaria y de cómo estaba escrita esa crónica, dijo: por favor, llámenle que quiero hablar con él. Y empezaron a hablar y claro, de intelectual a intelectual, porque Herbert Matthews era un hombre con unas cualidades de cultura general impresionantes. Pues claro, vio que se había topado con uno que estaba por encima de él, que fue lo que le dijo él: tengo que reconocer que escribes mejor inglés que yo, ¿no? O sea, y eso demuestra un poco la calidad que tenía mi abuelo en todos los ámbitos que hacía. Y un mérito reseñable, porque escribir con una alta calidad literaria en una lengua que no es tu lengua materna indica que era un genio. Él era capaz de leerse la Enciclopedia Británica 3 o 4 veces y casi se la sabía de memoria. Con esta Enciclopedia Británica que compró en Cuba, creo recordar, allá por 1918-19, fue la herramienta que utilizó para aprender inglés. O sea, cada volumen de estos tiene 1000 páginas. Entonces él empezó a empapar vocabulario de tal forma que llegó a escribir mejor inglés que los mejores escritores ingleses del momento. Y eso se lo reconocieron varios escritores que pudieron cotejar con él información, textos y demás, y entre ellos Ernest Hemingway, por poner ejemplos. Ese ansia de conocimiento que creo que define a esa generación, tu abuelo era parte de la generación del 27, no solamente a los que formaron parte de esa generación y son reconocidos, sino a un gran número de personas de ese tiempo, que a mí me admira. ¿De dónde crees que surge? Bueno, pues en esa época, en la época que estamos hablando de los años 20, pues surge un movimiento cultural bastante pronunciado y una inquietud por la cultura. De ahí surgen pues toda la generación del 27, pero es un movimiento, digamos, sistemático dentro de la sociedad, de una parte de la sociedad, por conocer, por saber y por enriquecerse, pero de cultura, no de dinero. Entonces a mi abuelo muchas veces se lo decían, ¿no? ¿Qué vas a Cuba? ¿A hacer negocios? No, voy a enriquecerme culturalmente para ver si puedo ser mejor persona, ¿no? Y él pensaba así como él pensaban muchos en esa época, ¿no? Era una generación de personas que lo que querían era formarse intelectualmente. Entonces todos tenían muchos libros, o sea, todos los miembros de esa generación entrabas en sus casas y no veían nada más que libros, porque estaban todo el día estudiando, todo el día leyendo, tenían ansias de cultura. Y entonces esa generación pues yo creo que es irrepetible por eso, porque tenían ese ansia de saber, ese ansia de estudiar
y de forma autodidacta eran capaces de llegar a unos niveles muy altos. ¿Y crees que ese movimiento es un movimiento, ese ansia de saber es espontánea, o que hay un caldo de cultivo previo en los movimientos sociales y políticos de finales y principios del siglo XX? Porque a fin de cuentas lo que me estás trasladando es un valor por el saber que, en mi modesta opinión, no solamente trasciende a la intelectualidad, es decir, el conocimiento, el saber, el ser culto es un valor extendido en toda la sociedad de ese tiempo, y con la reflexión y con la documentación que tú tienes sobre ese periodo histórico me interesaría conocer tu opinión. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que influyen mucho los medios de comunicación que había en esa época, que básicamente era la prensa escrita. Entonces, en la prensa escrita de esa época, vamos a poner un ejemplo como El Sol, que fundó Nicolás María de Urgoiti, escribía hombres como Ortega y Gasset. Entonces yo me pongo en el lugar de mi abuelo, pues con 10 o 11 años, pues un día coge El Sol y empieza a leer a Ortega y Gasset. Pues claro, se quedaría pasmado. Y como a mi abuelo, pues le pasaría a toda esa generación, porque claro, todo esto viene formado por un caldo de cultivo. Y claro, si todos a la vez leen a Ortega y Gasset, pues leer a Ortega y Gasset es leer el mejor caldo de cultivo de esa generación. Y claro, de esto pasa uno, de esto pasa otro, y de repente nos encontramos con una gente que se ha criado leyendo artículos de Ortega y Gasset. Y entonces ya, esto es como todo, ¿no? Yo quiero profundizar más ahí. Y entonces ya viene el estudio, el conocimiento, el leer, el investigar. Y ahí se forma una generación de autodidactas que en muchos casos pues pueden llegar a ser tan buenos como Ortega y Gasset o mejores. La cultura como aspiración, no como consumo. Claro, claro, eso claro, es claro, nos diferencia claro, del momento actual, ¿no? Efectivamente, sin ningún tipo de búsqueda por el capitalismo ni por el enriquecimiento, no, simplemente a ellos les enriquece el saber y la cultura. Bueno, nos has hablado de personalidades que han tenido un papel importante en la vida de tu abuelo. Yo te pediría que te pongas ahora nuevamente en primera persona, en la primera persona de tu abuelo, si somos capaces de hacer esa transmutación. ¿Y a quiénes y por qué señalarías? ¿A quiénes y por qué señalarías si yo fuese mi abuelo ahora mismo? ¿O en una época determinada? No, si tú fueses, o sea, de las personas en el libro nos cuentas la historia de tu abuelo desde el más allá, desde ese más allá hipotético y imaginario, y de entre todas las personalidades que formaron parte de su vida, ¿a quiénes señalarías, a quiénes destacarías y por qué? No estoy hablando del ámbito personal, que obviamente pues tu abuela, su mujer, su hijo, tu padre y vosotros, supongo también, si hubiera tenido la oportunidad, pues, o a su familia cercana, las personas cercanas. No, me refiero más bien desde un ámbito profesional y político, a esos compañeros y camaradas de vida que están ahí o que influyen de manera determinante, a veces de manera incluso inconsciente, en tu ser, en tu devenir en la vida. Bueno, pues mi abuelo, digamos que tiene dos ámbitos profesionales. Con unas personas es muy amigo y con otras personas no tanto. Con unas personas es muy afín y con otras personas no tanto. Los más conocidos, pues los que todo el mundo conoce. Él era amigo de García Lorca, él colaboró con él en las misiones pedagógicas. Rafael Alberti, Dolores Ibárruri. Él se codeaba con la élite intelectual de ese momento, pero también con otros que eran igual de relevantes en ese momento, como por ejemplo Manuel Navarro Ballesteros. Yo creo que Manuel Navarro Ballesteros y Javier Bueno y Manuel Navarro Ballesteros llegaron a ser los dos mejores amigos en esa época de mi abuelo. Por eso les he querido recuperar y por eso se llevan en el libro un apartado bastante justo. Tu novela incluye interesantes entrevistas de personajes que nos has hablado antes un poquito de ello,
de personajes que van desde Santiago Carrillo a Fraga Iribarne, para la mayoría de nosotros personajes contradictorios. Entonces quisiera que nos señalases el porqué de esas entrevistas. Se puede interpretar como que otros muestren lo que tú estás mostrando, es decir, cómo se ve al personaje desde fuera en un momento en el que no está presente, para poder tener un perfil claro. ¿Es eso lo que te llevó a estas entrevistas? La necesidad para completar la novela de saber cómo desde fuera personas que lo habían conocido conocían a tu abuelo, o cómo llegas a esa decisión de incluir estas entrevistas que desde luego son interesantes, en las que está entre ellas Concha Cueto, Santiago Carrillo, Fraga Iribarne? Cuéntanos. Bueno, pues llego a esa conclusión un día pensando en qué forma podía yo hacer un libro ameno. Por eso se me ocurre la idea del más allá, de contarlo en primera persona, para que sea un libro ameno y no sea un libro muy aburrido con datos, señales, la típica biografía, que suele ser bastante rollo, por cierto. Y se me ocurrió un más allá. Y para también dar un poco de dinamismo, pues pensé en poner al final del libro unas entrevistas y buscar los personajes que aparecen en el libro, pero claro, ya muchos años después, para que contasen un poco qué habían conocido de mi abuelo, o en algunos casos que habían conocido del contexto que rodeaba a mi abuelo, y muchas veces también para corroborar lo que yo estaba escribiendo, porque realmente yo en el libro cuento cosas inéditas, me invento denominaciones inéditas, y yo eso lo tenía que corroborar con personajes de peso para ver si yo estaba en un error o es que yo estaba cegado por la fe que tenía en mi abuelo, por ponerlo de alguna forma así vulgar que la gente lo entienda. Y claro, cuando yo voy entrevistando a estas personas y me van corroborando uno por uno efectivamente todo lo que yo he escrito en el libro, y además personajes de diferente ideología política, que es un poco lo que yo quería mostrar, es decir, que gentes de derechas, de izquierdas o de centro llegan a esa misma conclusión, que es la que yo quería mostrar en el libro, pues me dice, pues claro, pues me deja ahí mismo bien, he aceptado. Y esta experiencia de entrevistador de estas personas, ¿cómo te llega? O sea, ¿qué te aporta? No estoy hablando desde el punto de vista de lo que transcribes en el libro, sino sí, estos perfiles que desafortunadamente pues algunos ya no están aquí, como Santiago Carrillo. ¿Cómo los definirías? ¿Qué te aportan? ¿Qué les ves en común? Bueno, pues han sido momentos épicos de mi vida. O sea, nosotros tenemos una vida y siempre recordamos momentos que nos han marcado. Este libro marcó mi vida en muchos aspectos. A la hora de escribirlo, a la hora de investigar, a la hora de gritar en la hemeroteca ¡Eureka! Y todo el mundo me miraba porque allí que estaba en silencio porque había encontrado un artículo de mi abuelo que no pensaba que iba a encontrar, o una foto de mi abuelo. Y a la hora de entrevistar a esa gente, evidentemente. Son personajes históricos que te quedas pasmado. O sea, entrevistar a Carrillo fue quizá una de las cosas más impresionantes que me hayan pasado en mi vida, porque bueno, Santiago Carrillo conoció a mi abuelo, se acordaba muy bien, tenía muy buena memoria y me dio datos que luego me sirvieron para yo realizar investigaciones, porque él se acordaba de ciertas cosas que a mi familia se le había escapado. Y Carrillo pues fue fundamental y fue un hombre que me marcó en ese momento. Y Fraga también. Fraga, tengo que reconocer que primero que no me esperaba yo que me recibiese. Porque bueno, Carrillo pues sí, porque había una afinidad, había conocido a mi abuelo, eran más o menos políticamente hombres republicanos, hombres de izquierdas, pues entiendo que reciba al nieto, ¿no?, de Jaime Menéndez. Pero claro, Fraga se iba a acordar de mi abuelo, yo no lo sabía, pero sí, aunque Fraga estaba más machacado en ese momento ya, no estaba tan bien de memoria, pero
pero se acordaba de mi abuelo y por eso me recibió, porque si no, no te hubiera recibido, obviamente. No me recibe. Y fue un hombre muy cortés, muy amable, y me dio la razón. Me dio la razón en todos los argumentos que yo le expuse sobre el Instituto de Estudios Políticos, sobre el diario España de Tánger. Eso es lo que yo quería, que un hombre que estaba en el régimen, que era ministro en ese momento, pues que te dé la razón de lo que tú expones en un libro, pues para mí fue muy muy importante. Por eso la entrevista de Fraga la centró un poco más en lo que era ese contexto, lo que supuso el diario España de Tánger, etcétera, etcétera. Y luego otros personajes, pues otras entrevistas pues fueron muy entrañables. Muy entrañables porque ya había una relación personal muy fuerte. Con Concha Cuetos pues prácticamente casi lloramos los dos, ¿no? Recordando a mi abuelo, porque Concha Cuetos adoraba a mi abuelo. Se crió en Tánger con mis abuelos y la verdad, pues claro, la mujer fue pues muy cariñosa, me trató como si fuese pues familiar suyo. Prácticamente pues casi lo somos, ¿no? Porque bueno, tenemos esos nexos tan fuertes que perdurarán siempre. Y luego pues otros personajes como Héctor Vázquez Azpiri, el escritor que bueno, recomiendo El cura Merino, buena novela suya. Y también pues muy entrañable, ¿no? Porque me contó anécdotas que también no conocía, muy graciosas sobre todo. La de Goebbels, por ejemplo, que la Héctor Vázquez Azpiri la cuenta con mucha gracia. Y bueno, pues otro personaje también que me causó también pues un estado de shock positivo fue el doctor Caldas, el único premio Nobel español que sigue con vida, un hombre que se lo sabe todo, un erudito pues de una calidad humana e intelectual increíble, y también que había conocido a mi abuelo, y también me impactó mucho el doctor Caldas. Y en lo personal, escribir una novela como esta, ¿qué te ha aportado? Pues en lo personal me aportó una liberación de poder dar a conocer a la sociedad la historia de mi abuelo. Eso para mí ha sido una liberación, y eso ya está ahí, y eso ya nadie me lo va a quitar. Para mí lo más importante era dar a conocer la historia de mi abuelo y de sus coetáneos, los miembros de la generación del 27 que cayeron en el olvido por culpa de Paca la Culona, como dijo en el libro, ¿no? Paca la Culona es Franco, ¿no? Es como le llamaban a Franco. Que a algunos les ha sentado mal, lo siento de verdad, pero bueno, le llamaban así y yo no puedo llamarlo. No vas a rebautizarlo tú. Y además ese sobrenombre se le puso Queipo de Llano, que era en un principio casi de los militares más cercanos a Franco, ¿no? Pero bueno, este libro pues ha supuesto una liberación, el poder contar la historia de mi abuelo y poder poner en la historia, en el lugar que merece, a mi abuelo. Y cuando luego a posteriori han ido surgiendo pues conferencias que he dado en universidades, en la Universidad de Oviedo acerca de mi abuelo, en la Universidad de Alcalá de Henares, para medios de televisión, bueno, que pues para mí, por ejemplo, que Fernando Sánchez Dragó me llevase a su programa para hablar de mi libro, pues para mí eso, decir, no me lo puedo creer, yo soy entrenador personal, ya lo sabes tú, me dedico a machacar físicamente a la gente, que también les machaco intelectualmente y moralmente. Pero son cosas que a mí me han supuesto pues un antes y un después en mi vida. Yo nunca supuse que iba a ir a un programa de televisión como el de Dragó, donde van escritores de mucho nivel a hablar de mi libro, y quien me tratase pues como un escritor más. Me hizo mucha gracia porque él cuando me llevó a su programa tenía mi libro machacadito de marquitas, o sea, digo, este hombre sí que se lo ha leído, ¿no? Porque luego he oído otros programas y te das cuenta que te entrevistan sin haberse leído el libro. No puede ocurrir, no, en este país es bastante normal, me ha pasado más de una ocasión que vas allí y bueno, por no dejarle mal dices, vale, pasa palabra. Pero no, Fernando Sánchez Dragó se leyó el libro pues muy minuciosamente, y eso me gustó mucho, ¿no? Porque bueno, sé que también había un vínculo familiar. El padre de Fernando había sido compañero de mi abuelo en la agencia Febus,
y bueno, pues ese vínculo está ahí y estará siempre. Entonces esas cosas pues te marcan, ¿no? También cuando me llamaron de Televisión Española, del programa Crónicas, que estaban haciendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre un poco el franquismo, de repente te llaman porque el guionista del programa ha leído tu libro y se ha quedado fascinado por eso, por la historia de Tánger, que nadie sabía nada, y yo descubro parámetros inéditos. Pues claro, que te llamen para que tú participes en un documental de esa categoría donde todos los demás son catedráticos o historiadores, pues dicen mucho del trabajo que tú has hecho. Es decir, has hecho un trabajo de tan alto calado historiográfico que en un documental donde solamente hay historiadores aparece un entrenador personal. Entonces ha supuesto muchas cosas, y ha supuesto el poder demostrar que cuando hay ganas, hay inquietud, hay capacidad de trabajo y de sacrificio, podemos emular a esa generación del 27 con trabajo y estudio y llegar pues a cosas tan impactantes como estas que te acabo de contar. Tu novela es una novela amena, yo creo que casi se puede trasladar fácilmente a una película. Tiene características de guión cinematográfico, a mi entender. Diría casi una novela de aventuras. Si la guerra civil no hubiera ocurrido, la podríamos considerar prácticamente una novela de aventuras por la intensidad de la vida de tu abuelo. Pero dejando eso al margen, lo que quería preguntarte en este momento es, tú sabes, nos conoces a la Asociación La Gavilla Verde, sabes que tenemos unas jornadas que han sido referente en el mundo de la memoria histórica desde el año 2000, y a nuestros lectores, a los que va dirigido esta entrevista, ¿qué crees tú que aporta tu libro a escritores, a profesores, a personas interesadas desde distintos ámbitos por la memoria histórica? Pues aporta mucho. Como dijo, vuelvo a Jorge Martínez Reverte. Si le aporta a Jorge Martínez Reverte un libro escrito por un entrenador personal, pues imagínate a todos los demás. Para mí Jorge Martínez Reverte es el escritor con mayor conocimiento en la historia de la guerra civil y en la historia del franquismo. Y si a él le ha aportado novedad, muchos datos historiográficos de mi libro, significa que mi libro puede aportar mucho a todos los historiadores y escritores de este país. ¿Y a los ciudadanitos de a pie? Y a los ciudadanitos de a pie, pues lo que les digo, mira, cuando lleguéis al libro y veáis muchos nombres, os saltéis esa página y seguid leyendo, que no os va a pasar nada porque no leáis esos nombres de la gente. Es un libro muy ameno. Yo, bueno, que puedo cotejar las opiniones de los lectores, pues sin excepción, pues todos me han dicho que es muy ameno y muy divertido en algunos casos, destornillante, ¿no?, en otros. Y bueno, pues gusta, la verdad es que gusta, era mi intención, por eso me inventé un más allá, por eso hice todo con la sorna de mi abuelo, porque pensaba sobre todo en la gente joven, cómo poder enganchar a un chaval de 17 o 18 años en una historia como esta, que no le interesa para nada y que lo ve como el Paleolítico superior. Pues, entonces digo, bueno, pues yo creo que esta es la forma de poderles enganchar a los jóvenes. Y bueno, pues algún joven he tenido que lo ha leído y efectivamente pues se ha enganchado a la historia. Sí, creo que sí, que es un libro, bueno, mi opinión aquí es lo que me nos cuenta, pero es un libro ameno y de interés, de fácil lectura también para gente que se acerque no con el afán investigador o con los conocimientos que tiene un investigador o un escritor. Bueno, Chema, tengo que darte las gracias por concedernos esta entrevista y quisiera, antes de finalizar, que nos comentes o que nos digas cómo se puede conseguir tu libro y qué tiene que hacer aquel de nuestros lectores que quiera tenerlo. Bueno, pues el libro es una editorial pequeñita, se puede adquirir desde la página web de la editorial. La editorial es Bubok, B-U-B-O-K, bubok.es, www.bubok.es, y ahí con pinchar la epopeya del chato le entra la referencia para poderlo comprar, o desde nuestra página web, de una de las páginas web que tenemos, que es la de agenciafebus.com, hay un enlace directo también a la editorial, o la página web del libro, que es agenciafebus.net, que también hay otro enlace.
directo a la editorial de Bubok. Pues muchas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, ha sido un placer. Gracias a ti.